La empresa maderera Lumin anunció la semana pasada una inversión de $136 millones para lo que será su tercera planta en Uruguay. La misma estará ubicada en las cercanías de la ciudad de Melo, en Cerro Largo, y generará 320 puestos de trabajo directos a partir de su puesta en marcha. Se estima que la construcción de la nueva planta se iniciará en el primer trimestre de este año y que comience sus operaciones en el primer trimestre de 2026. Esta obra convertirá a Uruguay en segundo mayor productor de plywood o contrachapado de América Latina. En conferencia de prensa, el intendente José Yurramendi destacó la inversión que recibirá su departamento. Quizás de las noticias más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos en Cerro Largo. Me animo a decir que es la inversión más grande de los últimos años de la historia del departamento de Cerro Largo que se está anunciando hoy. Como sabrán, para nosotros es una jornada de mucha alegría, de mucha emoción y de mucha responsabilidad. El agradecimiento por confiar en Cerro Largo, por tener el ojo en la mirada en nuestro departamento, por mirar que acá hay capacidad de producción, de industrialización y de futuro. Lumin es una empresa con más de 25 años de experiencia y administra 120.000 hectáreas de bosques maderables en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33, y su producción está destinada a los mercados internacionales. Vamos a conocer más de esta inversión y sus detalles, recibiendo en nuestra entrevista central a Álvaro Molinari, director ejecutivo de Lumin Uruguay. Ingeniero Molinari, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, el gusto es nuestro. En primer lugar, Molinari, si le parece, sería bueno presentar, digamos, de alguna manera en sociedad, qué es Lumin. Si bien opera en Uruguay hace muchos años, está presente en nuestro mercado, es bueno profundizar un poco más acerca de esta empresa. Totalmente, sí, la verdad que agradecemos la oportunidad porque es bueno, como dice usted, contar un poquito la historia. Nosotros empezamos, como bien decían ustedes al inicio, hace 25 años, y bien mencionaron que estamos en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33, y todo esto comienza allá por los años 96, 97 con la compra de tierras, la instalación de un vivero forestal, empezar a producir los plantines y empezar a plantar. En proyectos forestales siempre es muy importante porque son inversiones de muy largo plazo y donde es muy importante hacer un plan maestro de entrada, sabiendo que en algún momento uno va a tener que hacer algunas inversiones probablemente asociadas, en el caso nuestro de industria, que se extraigan el valor de esa materia prima, que en el caso nuestro, desde ese entonces plantamos ya pensando que íbamos a hacer una transformación mecánica, es decir, producir productos de madera sólida. Entonces, desde el inicio ya empezamos a plantearnos cómo debería de ser esa plantación, qué tipo de especie, qué densidad de plantación íbamos a tener y cómo íbamos a manejar esos montes. O sea que todo comienza así en el año 96-97, se empieza a comprar tierras, a plantar fuertemente primero en Rivera y Tacuarembó, y allá por el año 2006 es donde se hace la construcción de la primera planta, allí en Tacuarembó, porque de vuelta las plantaciones que empezaban a ser cosechadas estaban las más maduras en esa zona. Por el año 2011 hicimos una ampliación de esa planta, incluimos además una planta de cogeneración también y otro vivero florestal ya más con tecnología clonal. A partir de ahí consolidamos nuestra operación de exportación de plywood, de tableros contrachapados. Esos tableros, como ustedes mencionaban, la mayoría va a exportación, más allá de que también vendemos un volumen importante en el mercado local, pero el mercado local es acotado en volumen y por lo tanto lo que hacemos es exportar casi que el 90% de lo que producimos en los mercados globales. Quizás me detenga un segundo a explicar un poquito lo que son los tableros contrachapados, porque hay gente que puede no visualizarlo, digamos. El tablero contrachapado o plywood son esos tableros que muchas veces los vemos en encofrados, cerramientos de obra, mucho en la industria de la construcción, mismo en la construcción ahora que se usa mucho de madera en paredes, techos, entrepisos, o sea que una parte importante del volumen va a la industria de la construcción, otra parte importante también se usa en lo que es más decorativo, es decir, muebles, puertas, molduras, y nosotros participamos en los dos segmentos de mercado en forma fuerte,
porque, como decía anteriormente, hacemos un manejo intensivo de nuestros montes con podas y raleo. Molinari, para cerrar lo que tiene que ver con la empresa, en el año 2017 usted pasó a ser director ejecutivo tras un cambio en la composición de los accionistas de la empresa hasta ese momento, ¿no? Sí, a ver, para terminar un poquito el ciclo, y paso a explicar eso, por el año 2007-2008 se empezó a plantar en la zona este, es decir, Cerro Largo y 33, y es por eso que ahora, digamos, empezamos a hacer las cosechas de esa zona y demanda entonces algo parecido a lo que en su momento hicimos en poder extraer el valor de esos montes, y por eso es que estamos hoy anunciando la construcción de la planta. En el año 2016, ahora vuelvo a la pregunta. En el año 2017 se produjo un cambio de accionista porque la empresa con la que había empezado el proyecto decidió estratégicamente salirse de las operaciones internacionales, y es así que se presentó justamente una venta, un proceso bastante digamos, ordenado de esa venta, y en el año 2017 el grupo de accionistas actuales, que son dos fondos, BCI, que es un fondo de pensiones canadienses, y BTG TIG, que es un banco de inversión latinoamericano, son los que terminan comprando la empresa, y rápidamente, eso fue en el año 2017, se pone a realizar sus planes de inversión asociados, respetando el equipo actual, o sea, el equipo que teníamos y que ya traíamos y que de alguna manera tenía el conocimiento del negocio. Es decir, que de esa forma empezamos rápidamente a ponernos a realizar un plan de inversiones que involucraron, antes de la concreción de esta planta, también una serie de inversiones asociadas al complejo en Tacuarembó, incluyendo una planta de bobinado delgado que inauguramos en el año 2021 y un depósito en las inmediaciones de Montevideo, más a unos 25-30 kilómetros sobre la Ruta 5, para poder hacer allí el acopio de los paneles para luego llevarlos a exportación en el puerto. Molinari, algo que usted avanzó, pero ¿por qué se definió levantar esta planta en las cercanías de la ciudad de Melo, en Cerro Largo? Bueno, como comentaba anteriormente, de alguna manera viene derivado de los tiempos de las plantaciones y las cosechas. De alguna manera lo que estamos llegando hoy es a tener un volumen importante de trozas o, digamos, de troncos que van a estar saliendo de nuestras plantaciones, que tenemos tanto en Cerro Largo como en 33, pero fuertemente en Cerro Largo, y de alguna manera eso está llevando adelante que tengamos en nuestro timeline, o sea, en nuestro cronograma, la concreción de este proyecto, que nos entusiasma muchísimo porque va de la mano de lo que venimos haciendo y de lo que nosotros entendemos que es el agregado de valor, ¿no? Bien, yo le quería consultar acerca del empleo. Si bien algo sobrevolamos sobre la mano de obra que esta planta va a requerir, ¿cómo es ese proceso de selección de personal? ¿Cuántos empleos directos piensa tener la planta y cuánto también se estima que puede llegar a ser el derrame de ese empleo en otras cosas que también se ven beneficiadas a raíz de la instalación de esta planta allí en Melo? Bueno, en la etapa, lo que empieza ahora, que ustedes mencionaban un poquito el cronograma, lo que empieza ahora es básicamente toda la etapa de permisos, habilitaciones, ingeniería, que va a llevarse básicamente casi todo este año. Sobre fines de año vamos a empezar, probablemente empecemos los movimientos de tierra y todo lo que venga a ser la construcción será lo fuerte el año que viene y parte del siguiente, y ahí estimamos el orden durante la etapa de construcción de un promedio de 250 a 300 trabajadores. Una vez que empecemos la operación, que la estimamos que vamos a empezar con el comisionamiento de las máquinas sobre fines de 2025 y la producción a partir de 2026, estimamos alrededor de unos 320 puestos de trabajo directos. Y en cuanto a los indirectos y asociados, siempre es difícil estimarlo, pero puede andar de la vez y media o inclusive 2 veces lo que son indirectos, y después vienen todos los inducidos, ¿verdad? Todo lo que mueve la economía, digamos, del local, digamos. O sea que la planta en operaciones ocuparía una mano de obra de 320 personas e indirectamente en el entorno de las 600, 650 personas. Usted destacaba en la conferencia de prensa, en la presentación días pasados, en la que participó el presidente de la República, también el tipo de empleo que se crea, el tipo de empleo calificado que se crea a partir justamente de llevar adelante esta planta.
Sí, la ventaja que tenemos nosotros es que conocemos el proceso, como decíamos, tenemos experiencia, tenemos ya 2 plantas funcionando en Tacuarembó y por lo tanto contamos con ese aval, es decir, ya sabemos de alguna manera lo que se precisa, pero una parte importante que lo mencionábamos es que en realidad tenemos esa gran ventaja de tener ya gente entrenada que pueda a su vez entrenar y también experiencia en haber realizado varios convenios tanto con UTU y con la UTEC para de alguna manera ir preparando y calificando. De eso hablábamos mucho con el intendente también, de la posibilidad de tempranamente ir empezando a entrenar, capacitar en aquellas competencias, en aquellas habilidades que se requerirán para los diferentes puestos de trabajo. Nosotros en eso apostamos mucho también a ser nosotros también los que de alguna manera entrenamos y brindamos cuáles son los requerimientos y cuáles son aquellas cosas que son necesarias a la hora de trabajar en la planta. Claro. Usted también afirmaba en la conferencia de prensa Molinari que actualmente Lumin ocupa a 780 personas. Sumando a las que van a llegar a partir de que la planta quede en funcionamiento, Lumin va a albergar, digamos, en el entorno de 1.000 colaboradores, ¿no? Es verdad, 1.100 colaboradores directos, más todo lo que hablábamos de los indirectos y los inducidos. Hay que recordar que todo lo que son las faenas silvícolas y toda lo que es la actividad, digamos, forestal, nosotros la realizamos a través de contratistas, que esos contratistas mueven de vuelta una fuerza laboral muy importante en todo lo que tiene que ver con las operaciones de cosecha, de podas, raleos. Como comentaba anteriormente, nosotros hacemos un manejo intensivo del monte y eso demanda bastante mano de obra también para realizar esas faenas silvícolas, ¿no? Claro. Usted señaló que esperan, a partir de esta nueva planta, que se amplíe la capacidad de producción de Lumin a casi 500.000 metros cúbicos. Según las cifras actuales, esto convertiría a Uruguay en el segundo mayor productor de contrachapado en América Latina. Ubíquenos, por favor, cómo es este tipo de mercado, este tipo de negocio de la madera contrachapada, tomando en cuenta la relación que hacía al inicio del reportaje, el hecho de que gran parte de ella se exporta y no se coloca en el mercado local. Sí, ahí me gustaría hacer una precisión que quizás no está del todo claro. O sea, nosotros como empresa individual pasaríamos a ser el segundo productor mayor de América Latina. No Uruguay como país, porque en realidad existe en América Latina tanto Chile como Brasil, son grandes productores en volumen de paneles contrachapados. Entonces, sí como empresa individual, nosotros pasaríamos a ser la segunda a nivel de América Latina. Pero sin perjuicio de lo cual, lo que nos gustaría, o sea, lo que con respecto a su pregunta, el mercado global del plywood, bueno, es un producto, como mencionaba anteriormente, que hace muchísimos años que está presente en el mundo y se utiliza, como decían, estos 2 grandes segmentos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la industria de la construcción, donde se precisa un panel estructural, donde lo más importante son las características mecánicas y las propiedades mecánicas del panel, es decir, tiene que ser un panel fuerte, estable, que pase ciertos estándares de certificación en lo que tiene que ver con las propiedades mecánicas. Y después tenemos el otro segmento, que es el segmento más de apariencia, que llamamos nosotros, es decir, lo que va más a la industria de decorativo, muebles, molduras, cielos rasos, todo aquello que demanda una apariencia estética. Por eso yo mencionaba anteriormente lo de los manejos intensivos de los montes nuestros, porque todo empieza a la hora de hacer el manejo del monte en el árbol. Es decir, si uno cuando realiza una poda, lo que está haciendo es, de alguna manera, logrando que lo que queda de cuando realiza la poda, que es el nudo, que es la cicatriz, todo lo que crece por fuera de eso va a quedar libre de esos nudos y de esos defectos. Y cuando uno lo debobina, el proceso, el primer paso que se hace en el proceso de producción de tableros, es un debobinado, imagínense como si fuera un gran sacapuntas. Entonces esa lámina que va saliendo, la primera parte de la troza, del tronco, al estar podado, cicatrizado y todo sin defectos, es madera libre de defectos, libre de nudos, que se puede poner en la cara y en la contracara del panel y puede ir entonces a una aplicación estética como por ejemplo un mueble o un cielo raso. Ese segmento de mercado nosotros, tanto en pino como en eucaliptus, lo tenemos bien atendido y vamos, por ejemplo, a clientes europeos, en Reino Unido, en Alemania, en Bélgica,
países en donde demandan muchísimo este tipo de producto para estas aplicaciones, y que otra cosa importantísima que nosotros traemos arriba de la mesa es la garantía de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Eso es muy valorado, sobre todo en mercados muy exigentes como los europeos, porque lo que demandan son productos certificados, ¿verdad? Que un organismo independiente certifique, en el caso nuestro estamos certificados FSC, de que se realiza todo en forma sostenible, en forma sustentable, y eso a la hora de elegir a quién comprarle es fundamental. Claro. Le hacía también esta pregunta, Molinari, porque seguramente más exportación de madera por parte de la empresa Lumin va a espolear también la presencia que tiene la exportación de madera en Uruguay dentro del total de las exportaciones. Hemos conversado aquí, por ejemplo, con el señor Ledesma, de la Sociedad de Productores Forestales, planteando justamente que hoy la madera se ubica dentro de los primeros lugares y va camino a ser la primera. Por ejemplo, en el mes de enero, las exportaciones, según la Unión de Exportadores, el peso de la exportación de madera fue el 15,22% del total de lo exportado por el país, ¿no? Sin duda, o sea, lo que estamos viendo hoy por hoy es la concreción de una política de Estado que se llevó en el año 87 con la reforma, ¿verdad?, con lo que es la ley forestal, digamos, y que lo que permitió es que hoy el Uruguay tenga más de 1 millón de hectáreas forestadas en forma de vuelta sostenible, sustentable, que permiten, digamos, a la postre tener este tipo de proyectos que lo que van haciendo es agregando valor y generando, digamos, justamente las divisas y el empleo y todo lo positivo que genera este tipo de proyectos. En el caso nuestro, como decía anteriormente, estamos abocados a la industria de madera sólida. Por supuesto que hay proyectos, como sabemos, de celulosa. Uh-huh. Nosotros estamos en el segmento de madera sólida, en donde tenemos justamente lo que nos concentramos es en productos, en el caso nuestro de tableros, que van hacia estas industrias, hacia estos segmentos que yo le comentaba. Molinari, usted recién habló de la exigencia de los mercados europeos y una certificación. ¿Podría profundizar un poco qué es lo que requiere la certificación, esa categoría de certificación? Sí, a ver, yo mencioné que nosotros en el caso nuestro estamos certificados FSC, uh-huh, y digamos, todo lo que tiene que ver con la certificación en este caso implica varios planos. En el caso particular de esta certificación, lo que asegura, al igual que cualquier otra certificación ambiental, es que toda la operación que realizamos nosotros cumple una serie de principios en los que se encuentran no solo el respeto al medio ambiente, sino también todo lo que tiene que ver con los aspectos legales, formales, el empleo que esté perfectamente realizado, que se cumplan todas las obligaciones, en seguridad, que se lleven adelante todas las normas, en fin, que toda la operación sea hecha en forma correcta y que cumpla con todos estos principios que son auditados por un organismo independiente que asegura que se cumple con todas esas exigencias. Bien, ahora le quería consultar por el tema de la incorporación de madera a la construcción. Desde el Ministerio de Ambiente se ha hecho una apuesta muy fuerte a la incorporación de madera en la construcción de viviendas, pero todavía quedan algunos reparos sobre la seguridad y lo que es el mantenimiento. ¿Usted qué opina de la incorporación de la madera a, por ejemplo, soluciones habitacionales? Bueno, a ver, nosotros, como le decía anteriormente, participamos muy fuerte en la industria de la construcción de la madera. Particularmente podemos ver claro en ejemplos, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, Canadá, son grandes consumidores de madera para construir casas. Y hace muchísimos años que la llevan adelante si usted va a cualquier parte de Estados Unidos o de Canadá, va a ver que todas las casas que están construidas son construidas con madera. Uh-huh. Es decir, que es un material que es muy noble a la hora de construir. Lo que pasa que obviamente uno tiene que tener conocimiento de cómo hacerlo y de hacerlo en forma correcta. Pero respetando todo lo que son las exigencias y haciéndolo en buena manera, es un excelente material por todas sus condiciones, ¿no? Acústicas, térmicas, digamos, de estabilidad, todo. O sea que en definitiva hay una percepción a veces de que la madera no es un buen material o que no es suficientemente sólido o que no presenta las características necesarias.
Por lo cual lo que nosotros decimos siempre es vayamos a ver en los lugares donde se construye con madera, claro, y se vean justamente cómo esas casas de muy buena calidad persisten a lo largo del tiempo. Sí, hay que derribar mitos con respecto a eso todavía, ¿no? Aquí la imagen que nos queda habitualmente es que de la construcción en madera es sinónimo de precariedad y también de riesgo, ¿no? Sí, por eso decía que hay mucho basado en percepción, en tradición, en costumbre, y de alguna manera lo que hay que hacer, eso siempre decimos lo mismo, lo mejor es verlo con datos técnicos, objetivos, científicos que derriben justamente esos mitos, ¿no? En el cierre de la entrevista, Molinari, le quería preguntar primero por la presencia del presidente de la República en la conferencia cuando se anuncia esta inversión, y en particular sobre lo que dijo Surramendi, que compartíamos en la introducción de la nota, cuando menciona que esta va a ser la inversión más importante en la historia del departamento. ¿Qué le sugieren esas palabras? Bueno, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Creo que lo que nosotros queremos es justamente eso. Somos dentro de nuestros valores. Si uno mira, y los invito a que visiten nuestra página web, que tiene muchísima información y también mucha información gráfica, hay algunos videos que explican muy bien el proceso. Lo que nosotros tratamos siempre, están nuestros valores, es justamente eso, apostar a la localidad, a desarrollar nuestros proyectos en concordancia con las comunidades donde operamos. Eso es un principio fundamental y un valor que nosotros tenemos. Así que conlleva una gran responsabilidad porque justamente lo que nosotros tratamos es eso, de mancomunarnos con la comunidad, de trabajar, de brindar una alternativa, una buena solución en el empleo, en el derrame, que esto hablábamos recién, lleva. A ver, nosotros tenemos la experiencia de haberlo hecho, como decíamos, en Tacuarembó, y ver cómo Tacuarembó se apropió del proyecto y ha evolucionado, y bueno, la verdad que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de participar de un proyecto de este tipo. Álvaro Molinari, director ejecutivo de Lumin Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un placer y a las órdenes.